poder abrir nuestros ojos, de poder venir a buscar tu rostro, de poder venir a presentarnos delante de ti y alcanzar misericordia, tu misericordia, Señor. Muchas gracias, porque a pesar de que nos olvidamos muchas veces de ti, aún nos estás prestando la vida, Señor. Aún nos das esa oportunidad de vida, papito lindo. Muchas gracias por todo ello. Que cuando cada uno pecó, nos diste otra oportunidad. Y aquí estamos viéndolo, Señor, esa oportunidad, ese amor que en tu palabra dices que tus misericordias son nuevas cada mañana. Lo estamos disfrutando, Dios. Muchas gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el pan, por el alimento que nunca faltó en las mesas, Señor. Gracias, Padre amado, por la vida de la familia. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, papito, por el trabajo. Gracias, 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 Padre amado. Gracias por los momentos difíciles que cada uno nos has hecho pasar, Señor. Gracias, Padre amado, por si en algún momento hubo escasez en casa, porque si en algún momento hubo necesidad de salud en casa. Gracias por todo ello, Padre, porque hemos entendido que todo ha sido con un propósito, Señor. Gracias por los problemas que tal vez en algún momento atravesamos. Permitiste que eso pasara sobre nosotros, oh Dios, pero por un propósito tuyo, Señor. Es que tú querías mostrar tu amor, tu misericordia, tu poder, Señor, sobre con cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos perdones, Padre, que cuando tal vez hubo problemas, necesidades en la familia, en la casa, en el hogar, en el trabajo, tal vez dudamos de ti, Señor. Perdónanos por todo ello, papito. Pero todo ello entendemos, Padre. Los procesos donde permitiste que tu amada iglesia haya atravesado es con el único fin que pudiéramos palpar tu presencia, que pudiéramos palparte ahí, Señor Dios. Que a través de la enfermedad podemos ver tu mano de gloria moverse a favor de nosotros. Que en medio de los problemas pudimos conocer al Dios, Padre amado, que no ha perdido ninguna batalla. Que en medio, Padre, de la escasez pudimos conocerte ahí, Padre, que el Dios que provee todo. Muchas gracias por todo ello, Señor. Ahora, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu descienda con poder y autoridad, bautizando a los que no hemos sido bautizados, llenando a los que ya han sido bautizados, pero por alguna razón, Señor, les hace falta aún también la llenura, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos que la manifestación de tu Santo Espíritu caiga sobre este lugar, Señor, como lo hiciste en tiempos aquellos, que donde estaba una iglesia unida, un pueblo unido, cantando, alabándote, Padre, descendió tu Santo Espíritu y fueron bautizados muchos pueblos tuyos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Señor. A ese Dios que se movió, a ese Dios que se manifestó, a ese Dios que envió su Santo Espíritu sobre ese lugar, es el mismo Dios a quien estamos clamándole, suplicándole, pidiéndole que también te apiades de nosotros y nos consideres, papito lindo, que podamos ser bautizados, que podamos ser llenados de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo estamos pidiendo en esta hora, oh amado Dios de la gloria. Ve este pueblo sediento y hambriento de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, suplicamos, Padre, suplicamos, Padre, desciendas tú con poder y autoridad y haz lo que tengas que hacer con nosotros, papito. Aquí estamos, Padre, aquí estamos, Hijo, y aquí estamos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, reciba esta fiesta. Esta fiesta es para ti, papito. Esta fiesta es para ti, porque tú eres el único merecedor de honra, de toda gloria, Señor. Gracias, Padre, porque cuando te hablamos nos escuchas, que cuando pedimos nos das, Señor. Muchas gracias por todo, papito lindo. En el nombre de Jesús, usa a cada uno de mis hermanos en la alabanza, en la danza, en cada uno, Señor. Úsanos, permítanos, Padre, servirte, honrarte, Padre, a través de nuestro servicio. Pero también te rogamos, Padre, que nos hables usando los medios que tengas que usar. En el nombre de Jesús, dale una palabra al necesitado, una palabra al hambriento, una palabra al que ha venido triste, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestro amado pastor
el pastor de esta casa, tu hijo, tu siervo, al quien has puesto como cabeza, Señor. Los cubrimos con tu preciosa y poderosa sangre. Tu vallado de ángeles se ha levantado alrededor de tu siervo, alrededor de esta casa, alrededor de este lugar, alrededor de cada uno de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús lo estamos pidiendo. Padre, abra nuestros oídos, Padre. Danos esos entendimientos, Padre, para recibir de la palabra que hoy nos darás, papito, a través de tu siervo. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestro amado apóstol, la cobertura, Señor. Bendecimos, papito lindo, a tu siervo. Úsalo donde esté ahora, Padre. Siga, Padre, derramando esa bendición sobre él, Padre, porque, Padre, hemos entendido que si la bendición cae sobre la cabeza, también nosotros como pueblo alcanzaremos esa bendición, papito lindo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, maravilloso Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Podemos ofrecerle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Cristo y a su nombre, quien vive, aleluya. Cuentan de un Dios que se maravilla, dándole poder a su pueblo. Gracias
canto de los redimidos. Jesús es Dios, Mesías es conmigo, y Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Preparará
Bendito es tu nombre. A Él sea la gloria.
Palmas al Señor.